Les quiero invitar a que abran el libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9, por favor. Filipenses 4 del 8 al 9, por favor. Cuando lo tenga, le voy a pedir si es tan amable de ponerse de pie. Filipenses 4, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Y este sermón lo he titulado El camino que lleva hacia la paz. El camino que lleva hacia la paz. Hasta el día de hoy hemos visto la carta a los filipenses y, como podrá darse cuenta, ya nos quedan bien poquitos versículos. Estamos en el último capítulo y estamos en la recta final de este capítulo y de la carta completa. El día de hoy nos encontramos en en un pasaje que encierra la conclusión final de las exhortaciones que Pablo hace a la iglesia en Filipos. A pesar de que hay más versículos, después del 9 están los versículos del 10 al 23, es decir, la carta todavía no se acaba. Lo cierto es que las exhortaciones que Pablo le ha estado haciendo a la iglesia en Filipos van a concluir aquí. Va a tocar más asuntos personales, algunos saludos, algunas pequeñas instrucciones, pero las exhortaciones que Pablo ha comenzado a dar en la carta para los filipenses tienen su conclusión aquí. Y la conclusión, mis hermanos, en general, no solamente en este contexto, sirven para, en un sentido, condensar el contenido del mensaje que se ha venido dando a lo largo de la carta. La conclusión, en este sentido, va a dar como el concentrado de toda la carta en este pasaje. Va a concluirlo, va a juntarlo y a entregarlo. Las conclusiones suelen tener una intención de que el lector recuerde cuál es lo importante. Y eso es lo que tenemos aquí. Mis hermanos, leamos el versículo 8 y quiero que pongan atención lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo primero que tenemos en este pasaje es un imperativo, un mandato que hace Pablo a los filipenses para que tengan un pensamiento. En el versículo 9 hay otro imperativo, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Primero Pablo dice que pensemos algo y después Pablo dice que hagamos algo. Y en tercer lugar, este mismo pasaje tiene una división, vamos a decirlo, natural. Primero habla de pensamientos, luego de acciones y termina con una promesa. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y así se dividirá este sermón. Vayamos al primer punto. En esto pensad. Mis hermanos, cuando el pensamiento es correcto, vienen
acciones correctas. Y hablo de esto porque es tentador, y les confieso que es tentador, hablar de este pasaje en términos moralistas. Y le quiero empezar a compartir sobre este sermón lo que no significa. Este sermón no significa que usted se porte bien. Haga todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable y de buen nombre. Usted no debería de salir de aquí diciendo me voy a portar bien y se acabó. Porque eso es moralismo. Toda la carta, cuando hace exhortaciones, hace muchas exhortaciones, pero las hace fundamentadas en una verdad doctrinal. Toda la carta, mis hermanos, habla de una verdad doctrinal. Entonces, lo que no quiere decir este sermón es que se porte bien a secas. Sin embargo, lo que sí quiere decir este sermón, y va a ser necesario para poder entender el pasaje de hoy, versículos 8 y versículo 9, es que cuando usted tiene el pensamiento correcto, la doctrina correcta, la convicción correcta, en su vida se van a traducir acciones correctas. Repito, cuando el pensamiento es correcto, vendrán las acciones correctas. Ilustrándolo, vamos a pensarlo en un árbol. Imagínense que el árbol es el pensamiento y que el fruto de ese pensamiento son las acciones. Si tuviéramos un árbol de manzanas, el árbol es el pensamiento y esas manzanas son las acciones. De hecho, no podríamos tener acciones o manzanas sin árbol, sin el pensamiento. Si la conducta no proviene o no procede de un correcto entendimiento, hermanos, entonces nos hemos desviado de la verdad. Queremos hacer cambios de afuera hacia adentro, cuando la palabra es insistente en que los cambios vienen del corazón hacia afuera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Y si el pensamiento que decimos tener no nos lleva a la conducta correcta, hermanos, ojo, si el pensamiento que digo tener no me lleva a la conducta correcta, entonces estoy teniendo un pensamiento incorrecto. Porque una sana doctrina, hermanos, y un sano pensamiento nos debe de llevar a una sana práctica. Entonces, lo primero que dice el apóstol es que nos exhorta a pensar en algo. Dice el pasaje: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Son 6 cosas que Pablo nos invita a pensar. Pero antes de pasar a esas 6 cosas, le quiero decir qué significa esta palabra de pensar en este pasaje. La palabra pensar no se refiere a imaginarse cosas. A lo mejor uno está pensando, es más, puede usted estar pensando en algo más en este momento y tiene un pensamiento fugaz o se está acordando de algo. Pablo no usa esta palabra en ese sentido, como algo fugaz o pasajero. Tampoco se refiere a algo que se imagine a alguien. Pablo, en este pasaje, el verbo pensar lo usa para llamar la atención o fijar la atención en algo. Su atención la enfoca en algo. Pero más allá, la palabra pensar en este pasaje se refiere a la actividad mental de considerar detenidamente en algo. Hay una diferencia grande en pensar y una diferencia con sigue pensando o mantente pensando o ten tu mente enfocada u ocupada en este pensamiento. Repito, hay una gran diferencia entre pensar y otra en contraste con la palabra mantente pensando en esto.
En el griego, la palabra que se usa aquí está conjugada en un tiempo que se llama imperativo, el presente imperativo, y se refiere al acto continuo que tienes que mantener. En la Biblia de las Américas traduce esta palabra un poquito mejor y dice: meditad en esto. Y sabemos que hay una diferencia entre pensar y meditar. Es decir, en esto pensad, quiere decir, en esto debes estar pensando continuamente cada uno de ustedes. No es lo mismo, como decía, decir piensa en esto que decir piensa continuamente en esto. Y en este sentido, ese es el sentido de lo que tenemos hoy aquí en este pasaje. Enfrente de nosotros, en esto pensad, significa que el filipense tiene que detenerse, reflexionar, fijar su atención y hacer de ello un hábito. ¿En qué debemos pensar? Ya vimos qué significa pensar. Significa, o lo transmite mejor la palabra meditar. Pero ahora vamos a poner atención en qué es eso en lo que Pablo quiere que piense el filipense. Les digo que son 6 cosas particularmente. Número 1, todo lo que es verdadero, dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Jesucristo, hermanos, nos habló de cuál es la verdad. Y Él habló de 2 cosas para referirse a la verdad. Cristo decía al Padre en su oración que lo glorificara en su verdad y que su palabra era verdad. Tu palabra es verdad. Pero también es cierto que en otro pasaje, Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde que hay que tener claro, porque Jesucristo, la palabra de Dios nombra a Jesucristo como aquel verbo de Dios. La palabra verbo significa el logos, la palabra en su máxima expresión. Si Jesucristo es el verbo, si Jesucristo es la palabra y su palabra es verdad, coincide con decir que Jesucristo mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces todo lo que procede de Cristo, mis hermanos, es verdadero. De hecho, yo creo que mentir es pecado porque se opone a la naturaleza de Dios. Dios es verdadero, por eso mentir es pecado. En Apocalipsis, hermanos, leemos que a Cristo le llaman fiel y verdadero. Ahora bien, mis hermanos, si hemos de pensar todo lo que es verdadero, entonces, para pensar en lo que es verdadero, tenemos que separarnos o que dejar de pensar o evitar lo opuesto. La mentira, la falsedad, de manera que no tiene que haber lugar en nuestra vida para mentiras ni falsedades de ningún tipo. No puede ser parte de nuestra rutina como la del mundo, hablar con mentiras. Yo le insistía hace un momento que el sermón no tiene la intención más mínima de hablar de moralismo. Sin embargo, hay una serie de exhortaciones que la misma palabra nos hace. Y yo quiero que usted, cuando vayamos a cada una de estas cosas, cuando nos diga que vayamos, que pensemos en lo verdadero, que pensemos en lo honesto, que pensemos en todo lo que nos dice Filipenses, lo haga pensando de esta manera. Dice, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
es si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Se preguntará, ¿y qué tiene que ver este pasaje con lo que estoy leyendo? Mis hermanos, básicamente le estoy diciendo que esta exhortación que nos está llamando Pablo a hacer, y ahorita lo voy a poner a repetir en las conclusiones o explicar mayormente en las conclusiones. Recuerde, mi hermano, que el termómetro para poder, esta carta está escrita a creyentes, esta carta está escrita para que los creyentes tengan seguridad de que han sido salvados por Él, por Señor Jesucristo. Hermanos, Él es la propiciación. Cristo es la propiciación y nosotros podemos saber que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Filipenses nos hace un imperativo. Piensen en esto. Número 1, en lo que es verdadero. Y recuerde que esto tiene que reflejarse en la vida del cristiano. No me quiero adelantar a las conclusiones, pero piense en esto. En esto podemos conocer que hemos creído en Él si guardamos sus mandamientos. Vuelvo al punto, todo lo que es verdadero. No podemos, hermanos, tener como parte de nuestra rutina, como la del mundo, hablar con mentiras. Y esto es serio porque la mentira se ha vuelto algo socialmente aceptable. Hay mentiras piadosas, hermanos, mentiras blancas. Justificamos la mentira a veces como un aparente medio para hacer el bien. Incluso en las conversaciones, cuando usted platica con alguien y alguien le dice que cometió una mentira o que dijo una mentira, es común que esa persona que lo diga lo justifique y lo razone como diciendo, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? O sea, era obvio que tenía que decirle esto, es por su bien. Como si fuera lógico o esperable que hiciéramos usted y yo lo mismo en la misma situación de aquel que miente. Y así es como está la sociedad hoy. El pecado de mentir no se ve como algo grave. En general el pecado no lo ven como algo grave. Lo ven como tus derechos. Pero el pecado es pecado a la luz de la palabra de Dios. Lo triste es cuando personas que creen ser cristianos nos dejamos llevar y no vemos la gravedad y la pecaminosidad del pecado. Los niños, hermanos, en ocasiones podemos ser de tropiezo cuando le decimos a nuestros hijos que mientan. Dile al Señor que no estoy. Sale el niño y dice mi mamá que no está. Mis hermanos, eso perjudica a nuestros hijos. Lo normalizamos y somos de tropiezo para ellos. Y ellos crecen pensando que eso es normal. Nosotros tenemos que huir de la mentira y de toda falsedad. Lo verdadero, además, hermanos, no solamente nos advierte de la mentira. El que usted piense en lo verdadero nos lleva a algo más. Hablar en el sentido correcto de las cosas. ¿Y saben quién es el único que tiene el sentido correcto de cómo son las cosas y el mundo y usted? Dios. Y cuando encuentre en la palabra de Dios algo que no es como usted pensaba, ¿quién cree que está mal? ¿Usted o Dios? Definitivamente nosotros somos los que nos equivocamos, hermanos. Si usted podrá pensar que la vida es de cierta manera, pero usted encuentra en la palabra de Dios que Dios dice otra cosa, créame que el que está equivocado no es Dios, es usted. Yo puedo tener un pensamiento equivocado acerca del matrimonio. Pensar que yo puedo llevar mi vida y gobernarla y tener mi matrimonio sin Dios. Pero Dios no dice eso. Dios dice que el matrimonio es una unión que refleja la relación de amor que Cristo tiene por su iglesia y que dio su vida por ella. Y si yo tengo un pensamiento equivocado, el que está mal soy yo. Yo puedo tener mi forma de pensar sobre el trabajo, sobre la escuela, sobre la relación con mis semejantes.
Pero si no se parece a lo que Dios dice en la Biblia, el que está mal no es Dios, el que está mal es usted y yo. Porque la forma correcta de ver la vida es ver la vida a través de los ojos de Dios y de la palabra de Dios. Todo lo que es verdadero no nada más implica no mentir. Todo lo que es verdadero implica preguntarse todos los días, ¿qué dice Dios? No usted, ni su corazón, ni la sociedad. ¿Qué dice Dios acerca de algo? En esto pensad. Todo lo que es verdadero, en esto pensad. El único que tiene la visión correcta de la realidad es Dios. Por eso tenemos que ir a su palabra constantemente. Y entonces, en esto pensad. Todo lo que es verdadero. Pero dice algo más. Dice, todo lo honesto. Y alguien dirá, pero ¿qué ahorita no hablamos de la honestidad? De decir la verdad. Todo lo que es verdadero y lo honesto no son sinónimos. No, la palabra griega aquí usa la palabra honesto, pero el sentido de esta palabra de honesto quiere decir, alguien no significa simplemente no ser defraudadores o no mentir, no. Se refiere a lo que es venerable, a lo que es serio. La palabra griega aquí es semnos, S-E-M-N-O-S, semnos. Esta palabra se usa para transmitir seriedad en las cosas. Y seriedad es como una mezcla entre seriedad e integridad. Alguien que es venerable o digno de respeto, que no se limita simplemente a ser veraz, sino que abarca la calidad de ser íntegro. En Tito 2:2 hay un pasaje que habla sobre las cualificaciones que tienen que tener los ministros de la palabra. Y entre otras cualidades dice que sean serios los ministros de la palabra. Es la misma palabra griega de aquí. Cuando dice todo lo honesto, piense usted en lo serio o en aquella persona que trata de ser consistente con su vida. Eso es lo opuesto, hermanos, a una vida superficial. La integridad es algo que se contrasta y nos ayuda a entender bien cuando usamos algún antónimo. Cuando hablamos de algo que no es íntegro, vamos a pensar en algo superficial o incongruente. Superficial porque hay ocasiones en las que por fuera pareciéramos ver algo, pero por dentro no. Esto es importante porque, hermanos, vivimos en un mundo en el cual se toma sin seriedad todo. Y a veces se lo toman a broma. Sin embargo, la Biblia nos manda a ser honestos y esta palabra, honesto, significa seriedad. Qué interesante. Primero, buscar la visión del Señor y buscarlo con seriedad. La gente habla de pecados, hermanos, a la manera de chiste. Peca a la ligera. La gente cuenta lo que hizo y a veces hasta con orgullo, jactándose de que hace lo que hace. Tratando como si con eso él demostrara que, mira, soy más astuto que los demás. Te pueden platicar de algún negocio, de alguna acción en la que obtuvo algún beneficio indebido, pero la gente no le da la seriedad al pecado que debería de tener. Nosotros, hermanos, tenemos que ser honestos y tratar las cosas como las trata la palabra de Dios. Decirle al pecado el nombre que tiene es ser honesto, ser serio. El pecado que quiera, el que sea. A la luz de la palabra de Dios tenemos un gran resumen que son los 10 mandamientos. Llámele al pecado por su nombre, el que sea. Si nosotros seguimos la corriente del mundo, vamos a tratar de justificar los pecados como enfermedades, como aspectos de la personalidad. Es déjalo porque él así es.
él así nació, tiene cierta enfermedad, pobrecito. Y entonces el adicto a la droga no es culpable, porque él nada más está enfermo, porque es adicto y se justifica su pecado. Pero entonces eso es deshonesto, hermanos. Estaríamos cayendo en lo que cae el mundo, en tratar al pecado no con la seriedad con la que la trata el Señor. Tratamos a veces la santidad de Dios, hermanos, como algo pequeño. Al mismo Dios a veces no lo tratamos con seriedad. Estoy seguro que alguna ocasión, antes de que el Señor le salvara, usted hablaba del Diosito como algo pequeño. Pero el Señor creador de los cielos y la tierra, el omnipotente, el que sostiene todas las cosas, visibles e invisibles, es infinito, infinitamente poderoso. Que el Señor nos permita tomar en serio a Dios, a su palabra. ¿Usted cree que esta palabra, usted cree que Dios conoce su necesidad, las necesidades que tiene su alma hoy? ¿Y usted cree que la palabra de Dios tiene lo que su alma necesita hoy? Eso dice Dios, que la palabra de Dios es útil para eso y más. Tomemos con seriedad lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Vamos a decirle las cosas por su nombre a la luz de la Biblia. En tercer lugar, dice que pensemos todo lo honesto, pero después dice todo lo justo. Todo lo justo, hermanos, es lo que se alinea con el estándar moral de Dios. Dice Pablo que estemos meditando en aquellas cosas que son moralmente correctas a la luz de la palabra. A Dios hay que darle a Dios lo que es de Dios. Como decía nuestro Señor, darle a Dios lo de Dios y al César lo del César. El mismo Jesucristo nos lo enseñó. Esto es justo. Tenemos que ser justos en nuestros tratos con nuestros vecinos, a la luz de la palabra de Dios, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con el gobierno. Lo justo, lo que está establecido, en esto también tenemos que pensar. Tenemos que pensar si estamos haciendo lo que es correcto o no, a la luz del estándar moral de Dios. Piense en lo justo, todo lo puro, dice aquí, todo lo puro. Y lo puro es aquello que no tiene contaminación. Los anillos, antes de ser anillos, son purificados primero. Se funde el anillo para que la escoria sea separada del oro. Algo similar pasa en su vida con el pecado, porque el Señor nos va purificando y saca la escoria que hay en nuestra vida y nos va limpiando. Y esto de pureza nos recuerda que el mensaje de la palabra del Señor, acuérdense que les digo que esta es la conclusión de las exhortaciones. Pablo tiene dentro de todas sus exhortaciones un gran resumen. Todo lo que nos ha invitado el Señor ahora a no murmurar, echar nuestra ansiedad sobre Él, todo lo que hemos leído, hermanos, podemos resumirlo con una gran palabra. El gran mensaje de esta carta es que Él desea que el pueblo tenga gozo y paz en Cristo Jesús. Pero constantemente nos está diciendo la carta que esto lo va a alcanzar a través de la santificación. Esto es lo que tiene en la cabeza Pablo. Desde el versículo 6 del capítulo 1 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Pablo está pensando siempre en la santificación, y antes de que usted pueda tener alguna idea de a qué me refiero, no me refiero a que el Señor lo salve necesariamente. El Señor le está dirigiendo esta carta a creyentes. Yo no me refiero a la santificación que ocurrió cuando pasamos de muerte a vida.
Pablo se refiere a que ya cuando has pasado de muerte a vida, tú estás teniendo una santificación progresivamente, y la verdad es que estoy sorprendido, no me dejo de sorprender cómo providencialmente el estudio de la confesión se conecta con los sermones. No nos ponemos de acuerdo, hermanos, y muchas veces el estudio de la confesión habla sobre el sermón. ¿Qué pasa? ¿El cristiano no va a pecar? Claro que va a pecar. En esta vida, hasta que estemos vivos aquí, antes de la venida de nuestro Señor, pecaremos. Pero tenemos que acudir en arrepentimiento y en fe, pidiendo perdón y pidiendo al Señor que nos vaya santificando progresivamente, como si fuera una gráfica hacia arriba, pero no en una recta, hermanos, sino así, bajadas y subidas, pero constantemente hacia arriba. Y esa santificación es progresiva. Entonces, todo lo puro es en lo que tenemos que pensar. Acompáñeme nuevamente a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3. Antes de Apocalipsis. Y dice, Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, repito, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo, que le salvó y le redimió de sus pecados, y que cree que va a volver por segunda vez, todo aquel que tiene la esperanza en Él, dice Juan. Si usted tiene esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. Cuando le digo a mi hija que vamos a ir a una fiesta, o que vamos a ir a un lugar que ella tiene el anhelo de ir, desde bien tempranito ella se está preparando. Aunque la actividad sea en la tarde, ella desde la mañana sabe que va a ir a un lugar y se prepara. Si viera, no batallamos para cambiarla, ni para nada, ni para bañarla, porque ella se pone, como quien dice, de a modo, porque ella quiere ir. Si usted cree en Cristo Jesús y tiene esperanza en que Cristo venga, usted se va a preparar. Porque tiene esa esperanza. Usted quiere que ocurra y se quiere preparar. Y no nos vamos a preparar con ropas necesariamente, pero sí nos vamos a preparar en pureza. ¿Esperas que Cristo venga? ¿Te estás preparando en pureza? Dice aquí que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como preparándose para el día en el que el Señor venga. Así como Dios es puro. En todas las relaciones con su prójimo, entre jóvenes, hombres con mujeres, con nuestros hijos, tengamos relaciones puras, lejos de la contaminación del mundo. Pero no solamente dice eso, no solamente se queda en todo lo que es puro, sino dice todo lo amable. Amable significa ser apto o digno de ser amado o inclinado al amor. Usted ha alguna vez dicho de alguien, decir, es que es una persona muy amable. Albert Martin usó una ilustración, usando la ilustración de una niña a la que todo el mundo quería. Resultaba que esa niña todo el mundo la quería, la saludaba, agradaba mucho, era muy simpática. Ella con todos y todos con ella. Y decía, el papá le preguntó, oye, pues todo el mundo te quiere mucho. Y la niña responde, una pequeñita, y dice, pues yo no sé, pero es que yo a todos sí los quiero. Mis hermanos, la amabilidad refleja algo.
Cuando usted quiere a todos, tiene un corazón benévolo y amoroso para con todos, usted está fomentando ser amable o apto para que los demás le amen. A esto somos llamados, a ser amables, pero pensar en ello, pensar en todo lo amable. Y dice, todo lo que es de buen hombre. Y esto, hermanos, todo lo que es de buen hombre, es un término para reflejar admiración. No sé si ha escuchado usted de personas que tienen buen nombre. Hermanos, se refiere a todo aquello digno de admiración. Y aquí quiero aclarar que no me refiero a que usted esté pensando en que le tengan admiración a usted por vanagloria. No a hacer cosas para ser aplaudido. Pero tampoco debemos ser descuidados en aquello que estamos desempeñados a hacer. No debemos de ser descuidados. Tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo. Tenemos que ser diligentes. Todo aquello admirable, tenemos que pensar en esto. Voy a tratar de hacer algo digno de admiración, no buscando mi gloria, sino el bien de los demás, o yendo más allá, buscando principalmente la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Todo lo que es de buen nombre significa que se refiere a cosas que son dignas de ser admiradas. Y tengo dos preguntas. ¿En esto piensa usted cuando va a hacer algo? ¿Esa es su intención? ¿Ser de buen ejemplo? Después de haber hablado el apóstol aquí estas virtudes, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y lo que es de buen nombre, dice dos grandes virtudes de manera general. Si se fija aquí dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el sí que se utiliza ahí es un sí condicional, como diciendo, Filipenses, piensa en estas 6 cosas. Y si se me pasó alguna, piensa en eso. Si algo digno de alabanza, si se me pasa algo, inclúyelo. En esto pensad. Si hay algo que no dije, pero también es digno de alabanza. Si hay algo que no dije, pero también es puro. Si también tiene virtud, esto también inclúyelo en tus pensamientos, entre las cosas que tienes que reflexionar seriamente. Si hay algo lleno de virtud, si hay algo digno de alabanza, piensa en esto. Yo enuncié 6, dice Pablo, pero si hay algo más que tenga virtud o alabanza, piensa en ello detenidamente. Ahora hay un detalle aquí. ¿No hubiera bastado con que Pablo hubiera dicho la palabra todo una sola vez? Pablo usa la palabra todo 6 veces. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de buen nombre. ¿No hubiera bastado con que Pablo dijera, piensa en todo lo que es verdadero, bueno, justo, puro, y decir todo una vez al principio? El mensaje se hubiera entendido igual. Piensa en todo y de una lista de cosas. Hermanos, en el griego la palabra todo se repite 6 veces. No es parte de la traducción. El Espíritu Santo, inspirando al autor, que es Pablo, al autor material, llevó a Pablo a escribir 6 veces todo. El Espíritu Santo, guiando a Pablo, puso todo 6 veces, porque es un énfasis. Y ponga atención cuando la palabra usa o repite cosas, porque la palabra está siendo enfática en algo. Es un énfasis en pensar en todas las cosas que pertenezcan a esa virtud.
En lo honesto, usted tiene que pensar en todo lo honesto. En lo amable, en todo lo amable. En lo puro, en todo lo puro. Y así sucesivamente. Porque es verdad que por nuestros antecedentes y nuestro pecado, tenemos más inclinación a que nos gusten ciertos temas o cosas y otras no tanto. Pablo dice todo 6 veces porque quiere enfatizar que tenemos que pensar no en las cosas que a usted le gusten, no en las que se le hagan más fáciles, no con aquellas con las que usted tiene cierta afinidad, como diciendo, yo sí puedo con esto, yo no puedo con esto otro, eso me cuesta trabajo. No, está llamándonos Pablo, asistido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, a pensar en todo de cada uno de esos temas. Es fácil, hermanos, a veces que la gente piense que ser cristiano y que la santidad se trata de una serie de cosas que debo de hacer, más otras cosas que no debo de hacer, y ya con eso soy una buena persona, un buen cristiano. Pero el proceso de santificación, hermanos, es progresivo, es poco a poco, avanzando siempre, porque Dios es fiel, hermanos, y Él dice que el que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará. El proceso de santificación implica que volteando a ver un año atrás, usted ha avanzado en santidad. Volteando 10 años atrás, deben ser más notorios los cambios. Usted no tiene que avanzar como el cristiano más maduro de su iglesia, pero usted consigo mismo debe de notar la diferencia en su vida. Y no se trata de que usted sea muy bueno, sino se trata de que Dios lo prometió. Porque Él comenzó la obra y Él no la deja a medias. Hay necesariamente en el cristianismo un proceso de santidad. Y aquí hay una aplicación muy necesaria. Y le insisto en que cómo encajan los estudios que tenemos de la confesión de fe. En Romanos 7, yo lo leo, hermanos, Pablo habla de la lucha que tiene entre la carne y el espíritu, diciendo palabras como esta: el pecado que está en mí, ¿sí? El pecado que mora en mí, o diciendo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pablo habla con una clara conciencia de que dentro de él hay pecado. El que nos está diciendo aquí que pensemos en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, tiene pecado en él. Pero déjeme decirle otra cosa: ese pecado está en usted y en mí. Nosotros tenemos que estar también conscientes de nuestro pecado. Pero además, estamos en una lucha. Nosotros debemos ser conscientes también de que no solo hay pecado en Pablo y en nosotros, sino en el mundo que nos rodea. En esta misma epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El mundo también está contaminado de pecado. Vivimos en una generación maligna y perversa, en la que estamos llamados a ser luminarias. Y Pablo nos exhorta primeramente a que con esto, a estar conscientes de nuestro pecado, conscientes además de que incluso en el mundo hay pecado y que también el pecado puede entrar a la iglesia, hermanos. Mientras estemos en este lado de la eternidad, lo habrá. Entonces estas 3 cosas: ve el pecado fuera, el pecado que puede entrar de gente que dice ser incluso cristiana y no lo es en realidad, y el pecado que mora en mi corazón. Yo soy consciente del pecado, hermanos, pero este versículo no me llama a vivir
y quiero poner énfasis aquí, eso no quiere decir que usted tiene que estar viviendo con paranoia, como desconfiando constantemente, de manera que usted no tenga paz, ni pensando en todo lo malo. Y es verdad que el mundo es malo. Debemos de vivir conscientes del pecado, pero no debemos de volvernos personas más preocupadas del mal que del bien. Insisto, Pablo les está diciendo, oye, no dice, ten cuidado de todo mundo y estamos todos desconfiados. No, mis hermanos, lo que el versículo 1 en resumen nos dice es que nuestra mente tiene que estar más ocupada en el bien que en el mal. Todo lo que es bueno, puro, amable, digno de buen nombre, en esto pensad. No quiere decir que usted no esté consciente de la lucha que hay entre usted, entre el pecado que hay y el espíritu. No lo podemos ignorar. No podemos ignorar el pecado que hay en el mundo, pero no podemos estar pensando siempre o mayormente en eso. Debemos dedicarnos a meditar en el bien. Si vivimos demasiado preocupados por el mal, esto nos va a impedir hacer el bien. Los que trabajan en bancos, hermanos, ¿alguna vez se ha usado una ilustración de cómo se les entrena para que ellos descubran billetes falsos? Y no es entregándoles billetes falsos de muchas formas. A los banqueros que cuentan e identifican billetes falsos, no se les da billetes falsos para que aprendan. Se les da billetes genuinos y los cuentan todos los días, muchos billetes, miles de billetes, para que cuando vean un billete que no es genuino, lo identifiquen. Algo similar le pide Pablo. Piensa en todo esto bueno. Cuando tú te ocupes de esto, lo puro, lo verdadero, lo que es de buen nombre, lo honesto y lo justo, cuando venga la herejía, cuando venga el pecado, cuando venga el ataque, tú vas a estar listo para identificarlo. Concéntrate en la verdad de Dios. Cuando venga la mentira y la herejía, tú la vas a detectar. Pero además, estos versículos nos dicen que no tenemos por qué exponernos innecesariamente al pecado y a las cosas malas. No debemos andar con imprudencia por allí. No podemos y no debemos exponernos innecesariamente a las mentiras y maldades del mundo. No es necesario, no hay por qué caer en esa trampa. Si usted descuida, hermanos, si nos descuidamos, necesitamos caer un poquito para que Satanás nos ataque. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos equivocarnos una vez, hermanos, para caer. ¿Cuánta amargura y sufrimiento puede venir a aquel que se descuida? Si usted ha tenido, por ejemplo, curiosidad con algunas falsas doctrinas o falsas prácticas, no prestemos nuestra atención a eso, porque nuestro pensamiento no tiene que estar en eso. Nuestro pensamiento tiene que estar en lo opuesto, en lo bueno, en lo que Dios nos dice. En el deporte hay quien dicen que la mejor defensa es el mejor ataque. En el fútbol hay quien dice, ¿y cómo tengo que hacerle para que no me anoten gol teniendo el balón tú? ¿Cómo podemos hacer, mis hermanos, para no pensar en cosas malas y que nuestra mente no esté en pecado? Pensando y ocupándonos en lo bueno. Busquemos lo que es virtuoso, hermanos, y este es un imperativo activo. La gente se acerca preguntando a veces, ¿mi hermano es malo si yo hago esto o hago esto otro? Hermanos, a veces preguntamos eso solamente para saber qué tanto más podemos avanzar, como tratando de acercarnos a la orillita, al filo.
a veces queriendo saber qué es malo para saber qué tanto nos podemos acercar a los límites. Pero ¿saben qué? El que así piensa ya cayó. El cristiano, mis hermanos, no se pregunta si el cristiano puede hacer tal o cual cosa con su libertad. El cristiano, basado en lo que estamos leyendo, tiene que hacerse otra pregunta. Va a decir, ¿qué tiene esto de bueno? No tiene que preguntarse, ¿está prohibido? Tiene que preguntarse, ¿qué tiene esto de bueno? Tenemos que escoger entre lo bueno, hermanos. ¿Qué tiene esta actividad en la que me estoy metiendo de buena? No se trata de ver hasta dónde puedo llegar en cierta actividad sin pecar, sino que al escoger esa actividad debemos pensar, ¿qué tiene de bueno esto que voy a hacer? ¿Hay alguna mejor opción que esta que voy a hacer? Entonces, estos versículos nos demandan a buscar activamente y escuchar y ver y hacer todo lo que es bueno, ser celosos en mantener el hábito de pensar en cosas buenas. No estoy diciendo que lo único que nosotros tenemos que hacer es leer la Biblia y orar. No. Lo que sí estoy diciendo es que hay actividades que realizamos cotidianamente en la vida y que cuando lo hagamos tengamos que escoger lo que sea agradable al Señor, lo que es mejor. De lo que estamos hablando, hermanos, es de buscar excelencia. Usted tiene dos posibilidades de entretenimiento. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más sano? ¿Qué evita ofensas al nombre del Señor? Tengo dos películas que voy a ver. ¿Cuál es mejor? Es verdad que en ocasiones se ofende el nombre del Señor en una película. No la veas. Donde acontecen actos impuros, donde donde hay adulterio, donde hay asesinatos, y no le digo que eso, no le digo que no vea ninguna, lo que le digo es, ¿hay algo mejor que pueda haber que esto? ¿Por qué voy a escoger eso pudiendo escoger algo mejor? El cristiano sabio está preocupado por lo mejor. Hermanos, la Biblia no es un buffet en el que uno agarra lo que quiere y otras cosas no. La palabra de Dios es viva y eficaz y está inspirada, dice la palabra de Dios, citando al Señor Jesucristo, que ni una jota ni una tilde pasará. El mundo se va a acabar, el mundo va a pasar, pero de la palabra de Dios ni una jota ni una tilde va a pasar. Cuando Dios habla, usted y yo debemos desear conformarnos a lo que Dios habla. Hace falta, hermanos, poquita levadura para leudar todo. Poquita, hermanos. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuidémonos de nuestras conversaciones, hermanos. Cuidémonos dónde nos metemos, las compañías en las que andamos. ¿Qué importa el rechazo del hombre? Usted busque la aprobación de Dios. Estamos hablando de cosas que parecen inocentes. Eclesiastés dice que una mosca pareciera que no va a afectar, pero una mosca caída en el perfume hace que el perfume se vuelva maloliente. Que esto no nos pase, hermanos, en nuestra vida cristiana por ser descuidados. No se trata de evitar la inmoralidad. Esto no es un sermón moral, hermanos. El cristiano se preocupa por todas las áreas de su vida porque Cristo murió y resucitó por usted y nosotros hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Porque el que ha nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios nos ayude y nos perdone, hermanos.
Yo sinceramente le pido al Señor perdón porque he sido descuidado en muchas cosas. Pues el Señor nos manda a andar en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, qué hermoso es cuando el cristianismo, cuando la vida de la iglesia se refleje en la forma en la que viven los cristianos. Qué hermoso es cuando el cristianismo se refleja en la manera en la que hacemos todo, hasta en las cosas más pequeñas. Que la gente, hermanos, al vernos, pueda voltear a ver al Señor que hace su obra en nosotros. Y que si no va a creer, diga, pues yo no creo lo que ellos creen, pero estoy seguro que ellos sí creen en Dios. Y esto requiere una acción intencional, no va a ocurrir por accidente. ¿Ve la magnitud del llamado, hermanos? Si nosotros confesamos a Cristo como Señor, no podemos dejar que el mundo con sus influencias nos llene de maldad en la mente. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. Un llamado a la piedad genuina es que lo hagamos, no se quede en pensamiento. No solo profese ser cristiano, vive como un cristiano. Estos versículos están basados en algo que tenemos que hacer, es un imperativo. Las palabras convencen, hermanos, pero el ejemplo arrastra. Y qué feo es oír a alguien que siempre habla de Dios y de su palabra, pero al ver su vida no se encuentra en consecuencia entre lo que dice y lo que hace. Es feo, hermanos, es triste, es doloroso. Y vean lo que el apóstol dice. Él tiene una limpia conciencia y dice, lo que oísteis, dice, lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Con limpia conciencia dice, voltéame a ver. No se refiere a alguien perfecto, hermanos, se refiere a alguien que reconoce su lucha contra el pecado, pero con limpia conciencia dice, voltéame a ver a mí. Porque él estaba viendo la gracia de Dios en su vida, la obra de Dios en su vida, al grado de que él podía ponerse como ejemplo. Y hay una promesa. Pensad en esto. Esto haced. Y la promesa es que el Dios de paz estará con vosotros. La promesa es no que le vaya bien en los negocios de este mundo, no en su prosperidad material. La promesa es que el Dios de paz estará con ustedes en todas las cosas, en todas. Y lo dice Pablo, preso en la cárcel de Roma. Un preso diciéndole a los filipenses que el Dios de paz estará con ustedes. Para todos los que esforzadamente ponen en práctica, diría Pablo, para los que están pensando en esto y haciéndolo, hay una promesa de Dios. La presencia real de Dios está, aquel que esté convencido de que Dios es su redentor, Dios estará con él. Y esa es una paz que, como vimos en el sermón anterior, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es paradójico. El cristiano puede estar gozoso aún en la adversidad más grande. Pablo en la cárcel, Cristo en la cruz. Porque el gozo depende del Señor. Es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. La pregunta es, ¿usted quiere andar en paz o prefieres otras cosas? La forma de andar de un cristiano no es como usted quiere. No solo se trata de hablar de doctrina y de los fundamentos de la fe. Se trata de que eso tiene implicaciones en su vida. Nos deleitamos en las doctrinas, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de gracia, pero si eso no nos lleva a vivir
más sanamente, más santamente y a caminar con Cristo, no sirve para nada. Solo sirve para que usted se meta en contiendas, mis hermanos, y para que su orgullo engorde. Se trata, hermanos, de una vida más cercana al Señor. Ahora, cuando tratamos, siempre oramos al Señor, al estudio, oramos pidiendo al Señor, Señor, danos entendimiento y que esto se refleje en una mayor adoración a ti, en una mayor glorificación a ti. Que el entendimiento del Evangelio nos lleve a amar más a Cristo y que diga usted que vive para Él. Tito 2:14, acompáñeme. Tito 2:14. Dice: hablando de Jesucristo, del Salvador Jesucristo, dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sabes para qué? No para tu éxito material, no para tu prosperidad material, no para la solución material y terrenal de tus problemas. Cristo se dio a sí mismo por ti, de acuerdo con este versículo, para redimirte de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En otras palabras, Dios murió por ti para alejarte del pecado y santificarte. Dios te quiere santificado. La razón por la cual se dio Jesucristo a sí mismo es para libertar a los pecadores del pecado y para que ahora vivan en santidad. Y esto, hermanos, no permite estarnos en la zona de confort. Tiene que haber un deseo en nosotros, hermanos, un anhelo de que estas cosas se encuentren en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si nuestra mente no está en estas cosas, van a estar en otras. Su pensamiento no está vacío. El que dice, ¿qué piensas? Nada. Está pensando en algo. La pregunta es si está en algo bueno o en algo malo, pero está en algo. Hay quienes van a salir, hermanos, de aquí y pensar en lo que usted escuchó hoy, pero saliendo de la puerta lo van a ignorar. Y habrá quien, hermanos, atesoren estas palabras. Mis hermanos, que nuestra vida no traiga vergüenza al nombre de Cristo con nuestras actitudes. Si usted dice que no tiene fuerzas, porque ciertamente en el mundo hay aflicción, recuerde que el Dios de paz estará con nosotros y nos va a sostener. ¿Cuántos sermones más ocupamos, hermanos, que nos confronten y nos digan que hay cosas que tenemos que cambiar? No somos a veces capaces de ir al Señor en arrepentimiento y fe. Dice la palabra de Dios en Mateo, y con esto cierro, hablando de la parábola de la roca. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor, hermanos, siga renovando nuestro entendimiento todos los días, hermanos. Y si el día de hoy la palabra, no yo, sino la palabra santa ha hablado en su corazón, atesórelo
y póngalo por obra. Oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa palabra.